El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos, ahí donde quiera que te encuentres. Quiero decirte que Dios es nuestro protector. Un abrazo, un saludo a la distancia a mis hermanos de sangre, a mis hermanos de la Iglesia Evangélica. Un saludo para todos. Voy a compartir con ustedes en esta mañana de este domingo 31 de mayo del 2026. Voy a compartir un tema, hermanos, que se llama Dios cuida y protege a los más vulnerables. Dios cuida y protege a los más vulnerables de esta sociedad. Y para eso voy a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, del verso 6 al 10. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Tu palabra nos consuela. Tu palabra, Dios mío, es la esperanza que hay en el ser humano. Tu palabra es lámpara a nuestro camino. Es la esperanza que hay de vida eterna. Es la esperanza para allá donde se encuentra el hombre solo, abandonado. ¿Dónde está la mujer sola y abandonada? Dios mío, tú eres la esperanza de vida, la esperanza en todas las áreas para el ser humano. Muchas gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Espíritu Santo, háblanos hoy. Amén y amén. Dios, el tema, Dios cuida y protege a los más vulnerables de esta sociedad. ¿Alguna vez te has sentido solo? Que nadie por ti, como abandonado. A veces uno se llega a sentir así, amados amigos, hermanos, que ni tu familia está a tu lado, ni los hermanos de la iglesia, nadie, que te rechazan, te sientes como rechazado. Pues de esas personas queremos hablar hoy. Si hablamos de la sociedad, los más vulnerables, los más desamparados, los más marginados, los más abandonados por esta sociedad, ¿sabes quiénes son? Son las personas huérfanas, las personas viudas y las personas estériles, las mujeres estériles. Aunque también hay hombres que son estériles, que no pueden pegar hijos, o la mujer y el hombre. La esterilidad, la infertilidad. Estas personas son las más vulnerables, hablando socialmente, hablando económicamente, hablando materialmente, hablando emocionalmente. Pero algo que la Biblia tiene y algo que Dios tiene en su amor, Él no solo sentía compasión por los enfermos, sino también Él tiene cuidado de el desamparado, del marginado, del abandonado, de las personas más vulnerables. Él tiene cuidado
Te voy a leer lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio habla claramente de estas personas. Deuteronomio 10:18. Lo vamos a leer. Dice Deuteronomio 10:18. Dice así: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjate, hace justicia al huérfano y a la viuda. Hermanos, Dios es el protector de estas personas que aparentemente están marginadas y abandonadas por la sociedad. Digo yo porque una persona estéril, imagínate, es una persona marginada. Aquí tenemos el caso de Ana, del verso que te leí de 1 Samuel 2:6. Ana era una mujer estéril y se burlaban de ella porque no podía tener hijos. Pero la Biblia dice que Dios era que no le había querido dar hijos a esta mujer. Dios, imagínate. Dice el verso 5 de 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, que Jehová no le había concedido tener hijos. Por eso ella declara en este capítulo 2 de 1 Samuel, verso 6, que Jehová mata y él da vida. Aquí hace una declaración Ana, que Dios es el que da la vida. O sea, que una persona venga a este mundo a nacer no es una casualidad. Amigo, amiga, Dios tiene propósitos para tu vida. No digas para qué nací, para qué vine a este mundo. Muchos no pudieron nacer, se murieron en el vientre. Otros fueron abortados, otros niños, madres ingratas. Pero no es una casualidad, Dios tiene propósitos para los desamparados. Imagínate que Ana hace esa declaración que Dios es el que mata y él da vida. Por ojo, no reneguemos cuando alguien se muere, ya sea recién nacido, ya anciano, la muerte de un familiar. Él sabe por qué él permite eso. Aquí ella dice, Ana, Jehová mata y él da vida. Ana, esta es una oración que hace como cántico, exaltando el poder de Dios. Exaltando, dice el verso 1 del capítulo 2. Mi corazón se regocija en Jehová, dice, se exalta en Jehová. Hermanos, Dios es el único que tiene cuidado de los más vulnerables. Fíjense hermanos que la Biblia habla de mujeres estériles que Dios les abrió la matriz. Te voy a mencionar 7 nombres que en la Biblia aparecen de mujeres estériles que Dios les abrió la matriz. Sara, la que era esposa de Abraham, era estéril y Dios le abrió la matriz. Ahí nació Isaac. Rebeca, que era la esposa de Isaac. Raquel, la esposa de Jacob. La tsunamita. Ana, la madre del profeta Samuel, de este capítulo que estamos hablando. La mamá de Sansón. Elizabeth, la que fue mamá de Juan el Bautista. Todas estas 7 mujeres eran estériles, pero Dios les abrió la matriz. Por eso aquí podemos ver que las personas más marginadas, desamparadas, huérfanas, hermanos, viudas, Dios tiene control, Dios cuida de estas personas, porque son marginadas. Una mujer estéril, imagínate, se siente una persona, sí, marginada, como desamparado. Es una afrenta que una mujer no pueda tener hijos. Pero Dios, hermano, se glorifica. Si tú eres una mujer estéril, tú eres un hombre que no puedes pegar hijos, Dios hoy te puede hacer un milagro para que ya no te sientas solo, marginado, marginada. 7 mujeres, imagínate que Dios les abrió la matriz. Sara, Rebeca, Raquel, la tsunamita, Ana, la mamá de Sansón, y Elizabeth, que fue la mamá de Juan el Bautista. Te voy a hablar de huérfanos que en la Biblia están, que Dios tuvo cuidado de ellos. Moisés, el gran profeta, dice que tiernito
En un canastillo lo dejaron ir porque Faraón había dado una orden que mataran a todos los niños menores de cierta edad. O sea, Moisés no se crió con su papá y su mamá. Fue adoptado por la esposa de la mujer de Faraón. Imagínate Moisés, pero Dios ahí tuvo cuidado. Él fue un esclavo, creció. Yo he visto la mano de Dios en los huérfanos. Hay huérfanos que llegan a tener puestos de honor. Moisés fue el segundo de Faraón, imagínate, un niño que fue huérfano, que no se pudo criar con su papá y su mamá por la premisa que había. Yo he visto, tengo amigos que fueron huérfanos. Son personas que Dios cuida de ellos, tienen puestos de trabajo, posiciones de honor. He conocido huérfanos que son pastores. El que fue mi pastor era un hombre huérfano. Y ahí vos ves el cuidado de Dios para ellos. Te voy a hablar de otra persona huérfana que Dios tuvo cuidado de ella, de Esther. Mardoqueo era primo de ella, Mardoqueo la adoptó. Y fíjate que esta mujer Esther llegó a ser como la esposa de ese hombre que era rey de ese entonces, donde estaban cautivos los judíos. Esther, fíjate, llegó a ser como la reina y era una huérfana. Dios tuvo cuidado de ella. Otro huérfano que la Biblia habla, Mefiboset, que era hijo de Jonatán, de su abuelo Saúl. Saúl ya había muerto, Jonatán ya había muerto, y David dijo, traigan, si hay algún hijo de la familia de Saúl, y era el hijo de Jonatán. Era huérfano. Ya te hablé de estériles, huérfanos. Hoy te voy a hablar de las personas viudas que la Biblia habla que tuvo cuidado de ellas y sigue teniendo cuidado de los huérfanos, de las viudas, de los estériles. Dios tiene poder para abrir la matriz del estéril. Al huérfano lo protege, a la viuda lo cuida, hermanos. Ahora te voy a hablar de viudas. La viuda de Sarepta. Imagínate que ella era viuda, pues, desamparada. Y Dios allá mandó al profeta Ruth, Noemí, la viuda pobre de la que habla Jesús, que dio 2 blancas. Ana, de la que habla Lucas, que era profetisa, quedó viuda. Pero ahí estaban los cuidados de Dios de estas personas. Es que, hermanos, Dios es un Dios que cuida de los más vulnerables. Si tú te sientes abandonado, marginado, desamparado, a veces uno sí se llega a sentir. Pero te voy a decir algo, todos nos pueden abandonar, pero Dios no nos abandonará nunca. Todos nos pueden abandonar, pero Dios nunca nos abandonará. Mira lo que dice Isaías 49:15. Isaías 49:15. Vamos a leer lo que dice el gran profeta Isaías. Hombres de Dios que llegaron a sentirse solos porque los rechazaban. Pero le dice Dios a este profeta, le pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Le pregunta esto porque es bien difícil que una mujer abandone un hijo, a no ser una mujer mala, ¿verdad? Que a veces abortan o los dejan abandonados. Pero aquí Dios le pregunta a él, que es bien difícil que una mujer abandone su propio hijo. Ya más el hombre no le importa y abandona a sus hijos. Pero una mujer es bien difícil que abandone lo que dio a luz. Pero le dice Dios, si eso se diera, le dice en este verso 15 al profeta Isaías, aunque olvide ella, si un día ella abandona lo que dio a luz, o abandone sus hijos, le dice Dios al profeta, yo nunca me olvidaré de ti. Promesa de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, era un niño,
De 7, 8 años viajaba en bus en mi país, largas distancias para ir donde mi padre trabajaba, a traer el dinerito de la comida. Mi padre ya murió, padre biológico, paz descanse. Pero me acuerdo que yo de esa edad madrugaba, me levantaba temprano, yo solito en los buses, expuesto a todo. Y Dios tuvo cuidado de mí. Me metí a veces a los potreros porque mi padre fue ganadero. Iba a meter ganado a los rastros, donde están las vacas, los bueyes. Y en medio yo de los tiangues, por 25 centavos, que era en aquel entonces, yo metía el ganado que iba a hacer al destazo. Me metía, me arriesgaba con mi varita. Y yo era un niño de 7, 8 años. Yo tengo memoria de eso, de andar en los buses solo. Hermanos, es que Dios cuida de uno. Aún a los 16, 18 años, casi 18, casi, yo me fui del hogar por problemas familiares que hubieron. Y prácticamente empecé a hacer mi vida yo solo a la edad de 17, 18 años. Me fui. Y hasta hoy te puedo decir que Dios ha tenido cuidado de mí. Y aunque han habido momentos que me he sentido solo, porque sí, a veces uno sí llega a sentir. Quiero decirte que otros que somos marginados y que no nos quieren somos nosotros los cristianos evangélicos, pero los que somos de verdad evangélicos. A veces ni la misma familia te va a amar, amigos te van a desechar, tu esposa incluso, si tu esposa no es cristiana te va a desechar, si tu esposo no es cristiano te va a rechazar. Eso es la ley de la vida evangélica. Jesús lo dejó bien claro, que íbamos a ser desechados, despreciados. Es como hay personas que se vienen a estos países de Estados Unidos y Canadá y vienen a buscar aquí a sus familiares que viven en estos países. A veces los mismos familiares los desechan, porque las personas cambian con el tiempo, lamentablemente. Pero a veces uno busca, cuando llega a estos países, busca a estas personas como un refugio. Y a veces ellos mismos te desprecian. Yo he conocido familias que los familiares que han vivido aquí por años, cuando ellos vienen a estos países, los desprecian, como que no fueran familia. Esas personas que se sienten así, quiero decirte que Dios cuida de ellos. Dios protege a estas personas que se vinieron a la aventura para estos países, para ayudar a sus familias. Entonces estas personas desamparadas, marginadas o abandonadas, como los huérfanos, viudas y estériles, Dios cuida, porque son las personas más vulnerables, que están expuestos a la falta de, imagínate una viuda que no tiene un esposo que vele por ella y sus hijos. Imagínate un huérfano que no tiene la atención de un padre, de una madre. Y el huérfano puede ser que solo le falte el papá o solo le falte la mamá, pero ya el hogar ya no camina igual. Pero quiero decirte que estas personas, si se acercan a Dios, Dios protege y cuida de ellos. Aún personas que no buscan de Dios, Dios tiene cuidado de ellas. Pero el cristiano evangélico, también muchas veces uno se llega a sentir así, que te rechazan porque tú eres un cristiano, que hablas mucho de santidad y que tratas de guardar. Te van a rechazar esos medios hermanos, esas medias hermanas, esos medios pastorcitos te van a rechazar. ¿Por qué? Porque tú eres diferente a ellos, pero no importa. Ya está escrito en la Biblia y te lo voy a leer. Jesús les dijo a sus seguidores, mira lo que les dijo, les advirtió: hermano, hermanita, te advierto, el día que tú te determines a vivir como a Dios le agrada, te van a desechar hasta tu misma familia, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y uno se llega a sentir a veces solo. Pero Dios nos consuela porque Él sabía que nos iban a desechar, a rechazar por hablarte la verdad. Si tú me rechazas, allá vos, pero te hablo la verdad. Y así te voy a hablar siempre hasta morirme. Dice Juan 15, del verso 18 en adelante, para casi ir terminando.
Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Oí? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que como no andamos haciendo las mañas de ellos, lo malos que ellos hacen, y a ellos no les gusta, no se van a llevar contigo, no te van a saludar. Entonces vos te vas a sentir quizás solo, que ni tus mismos hermanos en carne te hablen, te saluden. Pero hay uno que ha prometido estar contigo y que Él nunca nos va a abandonar. Es más, hasta vamos a tener el cuidado mejor que un padre biológico. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Para casi ir terminando. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aborrecidos, que tus compañeros de trabajo te aborrecen, te ven bien raro, tu familia te ve raro, tus primos, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu mamá, no importa, tu esposa, tu esposo, no importa que nos vean extraños, pero ya está escrito que por ser cristianos íbamos a ser. El pueblo de Israel, ¿por qué crees que le han dado la espalda a todos los países y los va a ser engañado, va a quedar solo? Porque es el pueblo elegido, porque ellos hablan del Dios de Israel. Entonces los demás países lo odian. Así es el verdadero cristiano. Los que no son cristianos y no han nacido de nuevo te van a odiar, hermanito, te van a odiar, pero no importa, no importa. Y te vas a llegar a sentir quizás un día solo, sola, como Jesucristo quedó. ¿Sabías vos que Jesucristo lo abandonaron sus propios hermanos? Porque Jesús tuvo más hermanos con María. No lo querían los escribas, los fariseos, aún los apóstoles, todos los abandonaron. Solo hubo uno, Pedro, que lo seguía de lejitos, pero mira, al final lo negó. Imagínate qué duro para Jesucristo. Él ya le había dicho, todos me van a abandonar. Y esa es la ley de la vida, que uno a veces se siente solo, triste, pero Dios te consuela. Dios es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda. Lucas 10:16. Amigo, amiga, si tú fuiste abandonado, eres huérfano, huérfana, eres viuda, quiero decirte que Dios tiene cuidado. Dios cuidará de ti. Lucas 10:16. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dice que el apóstol Pablo llegó a sentir eso. Imagínate el gran apóstol. Una vez busca compañerismo, pero cuesta hallar en la vida espiritual alguien que tenga el mismo sentir. Aunque la palabra de Dios habla que todos tengamos el mismo sentir. Pero las personas a veces cambian. Aún ministros no les gusta hablar, vivir como Dios le agrada. Lamentablemente son personas que no agradan a Dios. Dijo Pablo en 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Todos desampararon a Pablo, imagínate, el gran apóstol de los gentiles. Y así nos va a pasar, hermano, hermanita. Hay que pagar ese precio. A Jesús, a nuestro líder, los discípulos, todos huyeron. Pero Pedro era el único que iba de lejos siguiéndolo. Dice que lloró después que lo había negado, porque él se dio cuenta que había negado al Hijo de Dios. Pero fue el único que por lo menos lo seguía a Jesús cuando lo llevaban. Pero dice Pablo, verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado, dice, ahí está, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Quiero decirte que el mismo diablo te va a atacar, pero ahí va a estar Dios para cuidarte. Vamos a tener lucha, oposición, la iglesia evangélica, pero ahí va a estar Dios con nosotros. A Jesús, a Pablo, todos lo abandonaron. Eso así va a ser.
en los orfanatos. Me acuerdo hace años que cuántos niños abandonados íbamos a dejarles pan y café a esos niños. Dios cuidando de ellos, de los niños abandonados. Y así en la vida del hombre, cuando ha sido abandonado, huérfano, viudo, Dios ha tenido cuidado de estas personas. O sea, Dios es padre de los huérfanos. Dios tiene cuidado. Entonces tú no digas, ¿por qué a mí me pasó eso? Quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Y ahora, si tú tienes un esposo o una esposa, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Cuida de tu esposo, de tus hijos, porque muchas mujeres no pueden tener hijos. No es porque ellas no puedan, sino que Dios no ha querido. Porque aquí declara la Biblia, mira, y te lo voy a leer para terminar el libro base. Aquí habla la Biblia. Te leí primera de Samuel, tenemos el libro de base. ¿Por qué Ana hace esta declaración? Porque Ana, como era estéril, ella se llegó a sentir rechazada, marginada, porque Jehová no le había concedido tener hijos, que fue la mamá del gran profeta. Y dice que Ana lloraba, a veces no comía, pero un día le oró a Dios con amargura del alma y lloró abundantemente, se humilló. Y dice que Dios le respondió y le dio ese gran profeta llamado Samuel. Y por eso ella hace esta oración como cántico de declaración. Verso 6, Jehová mata y él da vida. No digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me abandonaron? Quedé huérfano. ¿Por qué quedé viudo? No digas eso. Dios tiene un propósito para tu vida, amado hermano, amigo. Te sientes solo, triste, rechazado. No digas eso. Hay personas que dicen, ¿para qué nací? ¿Para qué quiero vivir? No digas eso. Si estás con vida, dale gracias a Dios. Muchos murieron nomás nacer. Muchos los abortaron. Y tú estás con vida, amigo. Estás en una cárcel, en un hospital. No digas eso. Si estás con vida, dale gracias a Dios. Aquí Ana dice, Jehová mata y él da vida. Es la voluntad de Dios todo lo que acontece alrededor del ser humano. Jehová empobrece, dice, y él enriquece. Él levanta del polvo al pobre y bien, y del muladar exalta al menesteroso. Lo hace sentar con príncipes y heredar en sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Dice, él guarda los pies de sus santos, oye, mas los impíos perecen en tinieblas. O sea, si tú estás poniendo por obra la palabra, nunca te va a abandonar. Te podrá abandonar el hombre, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, pero si tú estás de la mano de Dios, no te sueltes, ahí quédate. Vive Jehová que todos estos 25 años, casi 26, de ser cristiano, a mí nunca Dios me ha abandonado. Y me han dado la espalda, me han aborrecido en los trabajos, me han desechado, aún dentro de la iglesia, pero Dios nunca me va a desechar. Es más, estoy pensando seguir predicando. Le pido a Dios que me dé unos 100 años más para seguir predicando la palabra de Dios, ganar más almas para Cristo y declararle a este mundo perdido que se siente triste y abandonado, desamparado, como las ovejas que no tienen pastor, que se sienten deprimidos. Aquí en estos países la gente en soledad, en la depresión, se tiran de los edificios. Hay gente que se endroga, se quita la vida. Amigo, no hagas eso. Jesús te ama. Él murió por ti en esa cruz del Calvario. Amigo, si tú te sientes solo, recuerda que Dios es tu protector. Si tú eres huérfano, huérfana, viudo, viuda o estéril, quiero decirte que Dios tiene poder para cuidar de ti. Dios cuida y te protege en todos los momentos difíciles de tu vida. Hasta hoy Dios no me ha abandonado. Y doy gracias a Dios porque hasta este día Él ha tenido cuidado de mí, de mi esposa y de mis hijos. Gracias, Señor. Porque hubieron momentos que yo sentía que me quedaba solo, pero no estoy solo. Por eso tu palabra dice que cuando nos sintamos solos, tú lo sabías,
y vas a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Aquí termino, hermano, hermanita. Cuando te sientas rechazado por tus mismos hermanos, despreciado, mira lo que dice. Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué crees que Dios dejó al Espíritu Santo? Para cuando llegaran esos momentos que nos íbamos a sentir solos, Él nos iba a consolar, a fortalecer. Acude a Cristo, amigo, amiga, cuando te sientas así. Dios es el único que no te rechaza. Él te ama. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que ayudes a mis amigos, hermanos que se sienten solos, allá donde está la viuda, el huérfano, allá donde está la mujer estéril. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. Gracias, Dios mío, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.